Buenas tardes docentes, soy la alumna Mendoza Ramos y les voy a dar la breve reseña de la organización. La cuestión de la separación del derecho y la moral, o la relación entre estos ámbitos, es un debate contemporáneo que ha cobrado fuerza en los últimos 50 años debido a su discurso controvertido, cuya vigencia podemos reconocer en nuestro análisis. Definir el concepto de ética se considera importante, ya que esta aclaración también es objeto de debate, como lo discutió Williams. La ética o la filosofía moral es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano, sea bueno o sea malo, en nuestra vida personal. Trata de entender por qué hacemos lo que hacemos y el comportamiento que afecta a los demás, que es un deber hablando del positivismo jurídico. A partir de la definición de Hart se demuestra que el positivismo se utiliza para notar que hay inevitabilidad entre el derecho y la moral, o entre la existencia del derecho y el derecho que debe de existir. Para aclarar el concepto de ley, podría ser útil adoptar la visión de Hart, que toma las diferencias de los sistemas legales que hay en el mundo, pero enfatiza que esta tiene una característica en común: prohibir o realizar cierto tipo de conductas. Como ya es sabido, la posición de este autor separa la ley de la moral y le dice al autor: la ley es la ley, afirmando así que una norma injusta no es una norma jurídica. El concepto de la legislación ha entrado de lleno en el debate, y a diferencia de Hart, otros autores, como Working, Alex y Ferrajoli, combinan otros elementos para definir el derecho, no solo las normas. Para entender el derecho, incluyendo la moral, decía Manuel Atienza que no es forma clara para responder ¿qué es la ley? Porque no hay un concepto claro de lo que es. Dado que existen otros componentes además de la norma, el alcance del significado cercano puede llevarnos a no definir el concepto, sino a precisarlo. Norma, moral y poder. Además de un detallado análisis histórico, también se pretende ofrecer un breve recorrido por las etapas que ha sobrevivido este debate sobre la relación entre moral y derecho, de a mediados del siglo XX, cuando se empieza a reconocer la crisis del positivismo jurídico. Esta crisis proviene del examen y análisis del mismo problema, ya que no proporciona un marco de referencia adecuado para el estudio de la jurisprudencia. Carece de fuerza legitimadora en la aplicación del derecho y es insuficiente como teoría para explicar los fenómenos jurídicos. Introducción. El positivismo jurídico está íntimamente ligado al desarrollo del Estado contemporáneo. El punto de partida de la reducción del objeto de la ciencia jurídica al conocimiento de conjunto de normas que constituyen al derecho vigente o positivo, el jurista se limita en su análisis al derecho dado, opuesto, absteniéndose a cualquier valoración ética o de cualquier consideración sobre la imbricación de la norma con la realidad. El debate sobre la relación del moral con el derecho ya es un tema clásico, ya que haya sido ingresado por grandes filósofos del derecho. El derecho es un fenómeno en constante cambio, explicado por diferentes enfoques filósofos, algunos de los cuales han sobrevivido al paradigma de la necesidad para explicar las complejidades de la práctica jurídica actual y la realidad jurídica. El propósito de este capítulo es esbozar sobre el debate y la relación entre derecho y ética, así como los argumentos a favor de la separación y la coherencia, a partir de una revisión de la literatura. En el centro del problema se encuentran la comprensión de las teorías y debates sobre la separación o conexión del derecho y la moral, a partir de las cuales, claro, se pueden identificar enfoques éticos de la educación jurídica que responde a las nuevas realidades de la jurisprudencia contemporánea. Teorías del derecho. A lo largo de la historia, diversas formas del conocimiento
del mundo eligieron como su objetivo de estudio al derecho. Lo curioso es que cada una de estas formas de conocer al derecho elaboró su propia idea sobre él mismo e inventó su propia metodología de acercamiento. A veces da la impresión de que cada una de estas formas de conocer el derecho construye su propio concepto de derecho. Estas teorías, por supuesto, han tratado de responder muchísimas preguntas, como las siguientes. ¿Qué es el derecho? Bueno, nosotros no vamos a abordar en complejidad las respuestas de estas teorías, simplemente centraremos nuestra atención en dos temas. Uno, ¿qué fundamenta el derecho? Es decir, ¿por qué se cumple el derecho? Y dos, ¿qué conforma el derecho? ¿O qué compone el derecho? En respuestas a estas preguntas, consideramos que se encuentran las principales diferencias entre dichas teorías. Repasemos el iusnaturalismo, el positivismo y el realismo. Escuela de pensamiento que divide al derecho humano del derecho natural o divino. El derecho humano es creado por los hombres, ¿no? Mediante normas jurídicas, mientras que el derecho natural o divino es basado en principios, valores, ¿no? Justicia. El derecho natural siempre ha inspirado a las leyes creadas por el derecho humano. ¿Qué compone el derecho humano? Compone normas jurídicas creadas por la sociedad basadas siempre en justicia. Ahora, para los naturalistas, ¿por qué se cumple el derecho, ¿no?, de los hombres? ¿Por qué? Porque ellos piensan que están en sintonía, una sintonía perfecta en cuanto a justicia. En realidad, cuando una norma jurídica, las normas jurídicas de un sistema jurídico hecho por un hombre son equivalentes a valores y principios basados del derecho natural, ¿no?, o divino, solo allí es válido el derecho de los hombres, se le puede llamar recién derecho. Las críticas que le vienen al naturalismo está basado en que no puede haber un solo derecho natural, ya que no hay un concepto igual, similar al de justicia. Es decir, aún no se puede, no sería justo igualar al pensamiento de un comunista en Rusia en el año 1911 al pensamiento de un neoyorquino en el 1990. Para ambos ciudadanos en distintos años, la justicia es de distinta forma, su pensamiento de justicia es distinto. Es por ello que nace el positivismo. ¿Qué nos refiere el positivismo? En esta corriente, si uno de los representantes del grupo social no emite una ley que respete el procedimiento adecuado, no señalado por el grupo en total, esta ley será válida y producirá derechos y obligaciones. Para el positivismo no es necesario la justicia para sustentar o justificar una norma jurídica. No, solamente les basta con dos requisitos, que es un procedimiento adecuado y un órgano legitimado. Para el positivismo, ¿qué hace que el hombre cumpla, ¿no?, con el derecho? Ese es el positivismo nos dice que es el poder legitimado, ¿no?, o el acuerdo que concrete este grupo social es lo que lo hace obligatorio. Ejemplo de ello tenemos al Estado peruano, que es un único sistema jurídico propio, ¿no?, y donde la Constitución establece las reglas para la creación de normas jurídicas. Por otro lado tenemos la corriente de realismo. ¿Qué es el realismo? Nos dice que las normas jurídicas no tienen aplicación inmediata, solamente son simples proclamas, ¿no?, y solo asumen la realidad cuando son aplicadas por el juez dentro de un proceso, digamos una sentencia. El derecho solamente se hace ver aquí cuando es aplicado, ¿no? Según esta visión, el cumplimiento del derecho sería la sentencia y no la ley. Ellos piensan que el derecho no es lo que decide el juez, ¿no? Las leyes solamente son probabilidades de lo que pueda decidir el juez y sí, una sentencia la reconocen como el derecho vivo, el derecho real. En esta oportunidad, a mí me toca hablar acerca del positivismo excluyente de Kelsen. El positivismo jurídico
se consolida con la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. El derecho se define como un sistema de normas coactivas que no depende de la moral ni de la justicia. Se caracteriza por la separación entre el ser y el deber ser, por la primacía de la norma fundamental y por la concepción piramidal del orden jurídico. El Estado se identifica con el orden jurídico y no existe el derecho objetivo como algo distinto al derecho objetivo. Como punto número 2, tenemos el positivismo incluyente o metodológico de Hart. Herbert Hart reformula el positivismo jurídico aceptando la existencia de conexiones entre el derecho y la moral, pero sin considerarlas necesarias. La clave del sistema jurídico reside en la regla del reconocimiento, que es la práctica social que determina qué normas son jurídicas. Hart distingue entre el derecho, que es el derecho que debe ser, y reconoce la existencia de lagunas y la discrecionalidad judicial en la resolución de casos. Tenemos el tercer punto, el positivismo crítico de Ferrajoli. Luigi Ferrajoli propone un positivismo crítico que complementa el positivismo clásico con el constitucionalismo. El derecho no solo es un sistema de normas, sino también un sistema de garantías. La validez de las normas no solo depende de su origen formal, sino también de su contenido material. La ciencia jurídica no es solo descriptiva, sino también crítica y prospectiva. La jurisdicción no solo aplica las leyes, sino que también las interpreta de acuerdo con la Constitución. Y tenemos un resumen, y el resumen es: el positivismo jurídico es una corriente de pensamiento que concibe el derecho como un sistema de normas coactivas, que no depende de la moral ni de la justicia. Existen diferentes versiones del positivismo jurídico, desde el positivismo incluyente de Kelsen hasta el positivismo crítico de Ferrajoli. El positivismo jurídico ha sido una corriente dominante en la teoría del derecho, pero ha sido criticado por su formalismo y por su falta de sensibilidad hacia los valores morales y sociales. En la actualidad, el debate sobre el positivismo jurídico sigue siendo relevante para comprender el derecho y su papel en la sociedad. El realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. Alf Rawls se caracteriza por el rechazo al naturalismo, al positivismo normativista y formalista, pues Alf Rawls es considerado el exponente más importante del llamado realismo escandinavo. Su obra más importante es El Derecho y la Justicia, que fue publicada en 1958. Como también el realismo jurídico se entiende una teoría para la cual el derecho no consiste en normas, pero sí en algún tipo de hechos, por ejemplo, la conducta de los jueces. Para este jurista danés, el derecho es un conjunto de normas y las normas son prescripciones que pertenecen a una categoría semántica distinta de las proposiciones descriptivas. Por consiguiente, Rawls rechaza toda interpretación reduccionista de las normas que pretenda reducirlas a proposiciones descriptivas. Conclusiones y propuestas de solución sobre algunas normas inconstitucionales vigentes a partir del caso en la ética.
Al haber realizado el presente trabajo de investigación, nos damos cuenta de que existen diversas consideraciones o puntos de vista sobre lo que comprendemos como positivismo jurídico. Las expuestas tienen relación con sus características y con sus diferentes tesis, tanto incluyentes o excluyentes, de la moral. Lo que conviene resaltar es que el positivismo jurídico es una teoría sustancialmente influenciada por las discusiones del positivismo filosófico, pero contiene sus propias características y tesis. Finalmente, presentamos algunas fuentes de información para la realización del presente trabajo. Gracias por su atención.